Ahora, de primera mano, la Municipalidad de Asunción decidió conferir la responsabilidad de administrar comedores populares a una iglesia evangélica. El debate sobre la injerencia de la religión en las estructuras de un Estado laico encendió la polémica y algunos parlamentarios ya empezaron a pedir explicaciones. En manos de Dios, ahora, de primera mano. Muy bien, pero más allá del laicismo o de la religión está lo otro, que es la autonomía que tiene el Estado de hacerse cargo de lo que está conferido por norma que tiene que hacerse cargo, que es precisamente el llevar adelante este tipo de procedimientos, pero como estructura, y transferirla al sector privado. Allí parece que se instala el debate. ¿Qué tal, diputada Karina Rodríguez? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas tardes a ustedes, a la teleaudiencia. ¿Cómo ven ustedes como representación parlamentaria lo que hizo la Municipalidad de Asunción? Bueno, lo vemos con muchísima preocupación, mira, y esta discusión tiene dos dimensiones. Una dimensión que para nosotros es central, que es el rol del municipio y el rol del Estado para dar garantías de derechos básicos a la ciudadanía y cumplir con su rol. Los centros comunitarios donde funcionan los comedores fueron centros construidos con recursos de todos los paraguayos y paraguayas sin distinción. Cada uno de nosotros que vamos y pagamos nuestros impuestos a nivel municipal. Y la municipalidad tiene toda un área vinculada al trabajo social, asistencia social, que fue históricamente la responsable de generar los comedores municipales donde se iban personas también sin ningún tipo de distinción, de manera como una política municipal, sin pedirle afiliación política o adhesión religiosa a ningún grupo. Lo que nosotros cuestionamos es que el municipio está delegando y dejando de cumplir con su responsabilidad de implementar las políticas sociales, como por ejemplo los comedores municipales, transfiriéndole esta responsabilidad al sector privado y sin dar mayores explicaciones de cómo se van a administrar los recursos que están presupuestados en el presupuesto del municipio de Asunción. O sea, los centros comunitarios y los comedores tienen presupuesto. Karina, anteriormente, ¿cómo funcionaban estos comedores? Funcionaban como parte de la dirección del área social de la Municipalidad. ¿Quiénes estaban Asunción involucrados? ¿Directamente funcionarios de la municipalidad? Sí, directamente funcionarios del municipio y la comunidad. Yo conozco muy bien el caso de San Felipe, el caso de Chacarita, que hay funcionarios municipales, pero también un involucramiento de la comunidad en el trabajo del comedor. ¿Y cómo funcionaba? O sea, ¿cuál era la respuesta? El municipio daba los insumos con presupuesto municipal y cada centro y cada comedor elaboraba los alimentos para darle a los niños. ¿Funcionaba bien? Funcionaba con muchas críticas, pero sobre todo por el manejo administrativo de la municipalidad. Es más, por los tiempos muchas veces postergaban las licitaciones, no llegaban los insumos a tiempo, etcétera, etcétera. Aquí pareciera que la incompetencia del municipio hace que el sector privado tenga que hacerse cargo de esto. Bueno, esa es una política que se está generando no solamente a nivel municipal, sino a nivel nacional, pretendiendo desacreditar el rol del Estado, justificando la intervención privada. Pero aquí yo les decía dos dimensiones, la dimensión propiamente institucional, que es el rol de la municipalidad, que no puede decir, no puedo hacerme cargo, le otorgo a otro. Yo ayer ponía el ejemplo del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es responsable de todas las instituciones educativas del Paraguay. Y imagínense que el día de mañana la ministra salga y diga, no puedo administrar las escuelas, se las doy a la Iglesia Católica. El problema no es la Iglesia, el problema es que el Estado está perdiendo y lavándose las manos de una responsabilidad que le es propia y para la cual tiene presupuesto asignado y funcionarios que tienen que hacer ese trabajo. Entendemos, Karina, perdón, que bien estuviste explicando. Anteriormente, funcionarios de la municipalidad eran los encargados de llevar adelante estos comedores. Pero pareciera ser que de un tiempo a esta parte también gente vinculada a esta iglesia evangélica ya estaban entrando y como que tomaron anticipadamente estos... De facto. Claro, ya tomaron estos comedores, ¿verdad? Sí. Mira, yo tuve conocimiento de este proyecto cuando era concejal. Yo fui concejal del 2010 al 2012. Ya en esa época se hablaba de un convenio que se logró frenar en la Junta Municipal. Lamentablemente ahora lograron una mayoría coyuntural y aprobaron. Pero ¿cuál es el reclamo de la gente en los sectores afectados? Que aparentemente el Centro de Adoración Familiar no deja entrar a otras instituciones.
Y nosotros estamos hablando de centros que no solamente cumplían el rol de comedores, sino de como un centro de desarrollo comunitario, donde por ejemplo podía entrar el SNPP, podía entrar SINAFOCAL, el Ministerio de la Mujer, generar todo un programa de capacitación, por ejemplo, para la comunidad. Hoy por hoy, la llave de la puerta de ese centro está en manos del Centro Familiar de Adoración. Entonces, la municipalidad está perdiendo de facto todo tipo de posibilidad de intervenir en la comunidad a través de esos centros comunitarios. Muy bien, vamos a escuchar ahora, diputada, la justificación que dan las autoridades comunales sobre este convenio firmado con el Centro Familiar de Adoración. El comedor también está abajo. Ahí está el agua. El letrero del comedor. Bueno, estas son las imágenes. Enseguida compartimos la nota porque tengo entendido que esta mañana dieron una conferencia de prensa y justificaron. Ahora, ¿hay dinero de la comuna que se está transfiriendo para su manejo a esta organización religiosa? Bueno, nosotros para ser responsables vamos a pedir un informe a la municipalidad para que nos expliquen básicamente dónde se fue el dinero que estaba destinado a esos comedores, porque hay dos opciones. Sí. La primera opción es que efectivamente le transfieran. Hay, por lo menos en los medios de prensa, un reconocimiento por parte de algunos miembros de la Junta Municipal hablando de 200 millones de guaraníes que se le darían eventualmente al Centro Familiar de Adoración. Perdón, Karina, porque hoy justamente también se dio a entender de que no existe ese dinero de los 200 millones. Sin embargo, ayer Martín Arevalo Así decía, mismo. Tenemos 200 millones como para poder apoyar Así a mismo. esta iglesia y para poder llevar adelante estos comedores. Justamente nosotros por eso vamos a hacer un pedido de informe oficial de la Cámara de Diputados al municipio de Asunción para que esclarezca, porque no sería la primera vez que utilicen fondos que están destinados para el área social con otros fines o en otro tipo de trabajo. Bueno, eso ya sería el procedimiento. Exacto. ¿Estarían solicitando informes de manera inmediata? De manera ¿O tienen que inmediata. esperar que se constituya el Parlamento? Bueno, que ya queda una semana en verdad, o sea, ya estamos a inicios del periodo legislativo oficial y vamos a presentar en Porque el se marco de eso. necesita mayoría, se aprueba esto y posteriormente se gira la comunicación a la Al municipalidad. municipio, así mismo. Hay gente de la municipalidad, desde el intendente, concejales que están ligados religiosamente a Pastor Abreu, a esta iglesia. Sí, y uno de los cuestionamientos, en verdad, por eso les decía las dos dimensiones, una es el carácter institucional y la otra, la suspicacia que genera que se haga este tipo de acuerdos con un solo sector del ámbito religioso. ¿Por qué no se convocó en todo caso a otros actores? Y para aclarar nuestra postura, si se le convoca a las iglesias o se firman convenios, genial, bienvenidas las propuestas, pero para colaborar. Nunca para lavarse las manos o delegar una responsabilidad que es propia del municipio. Convenios se pueden firmar con todas las instituciones, sector privado, sector público, pero la municipalidad nunca puede delegar sus responsabilidades. Con este modelo, básicamente quienes van a tomar las pautas de lo que se hace y se deja de hacer en estos comedores serían los responsables de la iglesia. Sí. Y eso es el temor que tienen ustedes. Eso es la gravedad, porque estamos hablando de centros que son centros construidos con recursos de la ciudadanía y tememos genuinamente, porque creo que nadie puede pecar tampoco de ingenuo, que esos centros finalmente se conviertan en centros o templos donde se inculque una religión. La pregunta es, ¿qué pasa si un niño de otra religión necesita comer, necesita acudir a ese centro? ¿Cuál va a ser la condición o cuáles van a ser los márgenes de respeto para que esas personas puedan acudir y tener ese derecho garantizado? Muy bien, vamos Claro. a escuchar el testimonio, ahora sí me confirma desde producción. La gente de la municipalidad explica por qué se dio la administración a este centro familiar. Escuchen. Estos dos comedores, de hecho, eran lugares deshabitados, derruidos, que nosotros habíamos heredado y recibido de una fundación entiendo que de la señora Gloria Penayo en ese momento, ¿verdad, Marisa? Comenzamos a buscar gente que quiera colaborar con nosotros, encontramos la ayuda, la cooperación y la buena voluntad del Centro Familiar de Adoración y fueron ellos quienes invirtieron para que estos centros funcionen. Entonces vamos a pasar de dar probablemente 1.200 a 1.300 platos de comida a chicos indigentes, vamos a pasar a por lo menos 3.400 a 3.500 platos de comida. Bueno, esto fue lo que dijeron.
Bueno, pero acá hay un reconocimiento implícito del abandono. O sea, dicen, eran centros prácticamente abandonados. La pregunta es, ¿por qué dejaron que se abandonen? ¿Cómo puede ser que el municipio tenga tamaña infraestructura a nivel comunitario y estén en estado de abandono? Si tiene un problema presupuestario, se discute a nivel presupuestario. No se puede privatizar la política social del municipio. Ahora, acá se entiende, Karina, que la forma como se está haciendo de la entrega prácticamente de estos comedores a un sector religioso es lo que evidentemente se cuestiona. O sea, que ¿cuál fuera el sector? Tampoco hubo un concurso, tampoco hubo un llamado. Exacto. Fue un negociado directamente. Fue de manera unilateral la decisión del municipio y sobre el hecho consumado, ¿verdad? Y hay un tema que es muy sensible, que yo quiero hacer esa salvedad. Todos estamos preocupados por la situación de hambre y situación de extrema pobreza que viven muchos sectores. Lo que no podemos hacer es empezar a jugar con esa necesidad para hacer lo que querramos con el dinero y con la estructura pública. Esa estructura era de la comunidad. En todo caso, a la comunidad hay que involucrarle, pero no colocándole barreras ni religiosas, ni partidarias, ni de ninguna índole que genere algún tipo de disconformidad. Muy bien, gracias, diputada, por su tiempo y por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Ya tendrán que rendir cuentas también entonces al Parlamento si es que reúnen los votos las autoridades de la Municipalidad de Asunción. Así mismo, gracias. Muy bien.